Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde. 12:48. Vamos a abrir una ventana en eso que hemos llamado y estamos llamando estos días dar voz a entidades sociales, a fuerzas vivas de las ciudades durante la pre-campaña y campaña electoral, porque bueno, pues más allá de los proyectos políticos que casi siempre están centrados en el ladrillo, en las obras, en la construcción y en mensajes de lo ya hecho, queremos también, bueno, pues abrir ventanas, escuchar a quienes hacen esta sociedad mejor y, por lo tanto, bueno, a quienes también nos pueden ayudar con aportaciones interesantísimas sobre lo que queda por delante y qué se puede hacer desde las instituciones para mejorar, como decimos, bueno, pues nuestro entorno y la sociedad en general. Hemos invitado hoy a dos organizaciones al programa que saben bien lo que es trabajar duro y con todo en contra. Son colectivos que trabajan sobre todo con personas dependientes y esto, bueno, pues nos lleva a la dependencia, ese asunto del que, bueno, se ha hablado mucho en este país, hay que decirlo, pero todavía queda mucho por hablar y por resolver y, por desgracia, parece que, bueno, pues tampoco es una de las prioridades en estos momentos en la agenda política. Vamos a saludar a Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación de Familiares de Alzheimer en Galicia, con sede en Vigo. Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Y también saludamos a Paula Gándara, ella es trabajadora social y responsable de atención a las familias de Amencer Aspace, la asociación creada por familias de personas con parálisis cerebral en Pontevedra. Muy buenas, Paula. Hola, buenos días a los dos. Juan Carlos, la pandemia ha tocado mucho, ha dejado efectos complicados para todo lo que tiene que ver con la atención a los dependientes. ¿Podemos decir que ya se ha pasado página o todavía quedan problemas de esa época? Bueno, lo que ha hecho la pandemia es poner a la luz una realidad que estaba ahí y además la ha puesto de una manera especialmente cruel, porque la atención de las personas dependientes se vio muy afectada. En nuestro colectivo hay que pensar que la mayor parte de las personas que viven en entornos residenciales tienen un deterioro cognitivo o una demencia y bueno, especialmente las personas que en entornos residenciales han sido las principales víctimas del COVID, pero además fue un proceso que aceleró lo que fueron los procesos de deterioro cognitivo, el aislamiento, el miedo, la soledad, la estrategia que se llevó adelante con las personas mayores generaron una enorme angustia en general en toda la sociedad y ahora está saltando en temas de salud mental. Nosotros estamos observando cognitivamente un enorme efecto de deterioro cognitivo y una situación de mayor sensibilidad de las personas que se ven totalmente desasistidas. En ese sentido, los servicios de proximidad, los servicios de apoyo tienen que jugar un papel fundamental y por eso yo creo que este momento que hay elecciones municipales es el momento de plantear que los ayuntamientos tienen que implicarse políticamente en políticas sociales, políticas con trabajar, crear entornos amigables, entornos solidarios con las personas más vulnerables y eso se hace desde la política local principalmente. Profundizaremos un poquito más en estos aspectos que comentaba Juan Carlos, pero Paula, pues me gustaría también una introducción al respecto de cómo están las cosas en estos momentos. Vosotros, bueno, pues también, digamos, dais esa atención a personas dependientes con la salvedad de que ya no tanto personas mayores, sino personas de todas las edades que puedan tener parálisis cerebral. En el caso de Amencer Aspace, ¿cómo están las cosas? ¿Habéis notado, bueno, pues que se ha estabilizado un poquito todo lo que tiene que ver con los problemas tras la pandemia? Pues bueno, nosotros sí que es cierto que en el momento comparto totalmente lo que nos contaba Juan Carlos, ¿no? Que ese aislamiento, está incluso la falta de utilización de nuevas tecnologías que hizo que diéramos todos el salto para poder estar comunicados diariamente, afectó mucho a un deterioro cognitivo y sobre todo en nuestro sector también a un deterioro motor, ya que la rehabilitación pues no tuvo lugar durante todos estos meses de pandemia. Y esto se va arrastrando y se sigue notando, pues porque el deterioro que nos llevó en esa época, bueno, pues se sigue arrastrando a día de hoy.
Nosotros, como bien decías, bueno, atendemos no solamente a personas mayores, sino que atendemos a personas que en el momento del primer diagnóstico, no solo parálisis cerebral, sino patología neuromotora, atendemos desde los 0 meses hasta el final de la vida. Y bueno, los centros que tenemos son de rehabilitación externa, de centros de social, centros de día y ahora próximamente residencia. Me gustaría preguntaros un poquito por infraestructuras, porque bueno, ya nombraba Juan Carlos Rodríguez, ¿no? ¿Qué podían hacer los ayuntamientos al respecto? Es verdad que bueno, pues gran parte de la colaboración con entidades sociales depende en buena medida de la Xunta de Galicia, que tiene las competencias, pero decía Juan Carlos, los ayuntamientos pueden hacer mucho, ¿no? Por una parte, política social, pero me gustaría preguntaros también por el diseño de las ciudades, porque estamos hablando muchas veces de problemas de movilidad. Juan Carlos, y ahí también, aunque no se habla tanto de eso, también es otra asignatura pendiente, ¿no? Sobre todo más en Vigo, quizás, que en Pontevedra. Sí, a ver, lo que nosotros hemos planteado desde hace tiempo, bueno, concretamente en Vigo y el área sanitaria de Vigo, es que el área se convierta en un entorno de referencia, en un polo de desarrollo e innovación en la atención a las personas con demencia. Desde luego, desde los ayuntamientos se pueden hacer cosas, pues muchas. Se puede trabajar para crear sensibilización social, para dar recursos de proximidad. Para nosotros es fundamental la creación de recursos de proximidad y creo que con esto lo compartimos todas las entidades de discapacidad. Tenemos que intentar que las personas estén en su entorno y que con los recursos de apoyo necesarios puedan mantenerse en su entorno el mayor tiempo posible y que puedan interrelacionarse con el entorno. Y para eso la accesibilidad universal es muy importante, pero también la accesibilidad cognitiva, también poner en marcha programas específicos de intervención, de prevención, dentro de un proyecto de continuum en el cual desde la fase de prevención hasta la de intervención haya un conjunto de recursos y son básicamente recursos locales, recursos que hay que desarrollar en los entornos locales, que luego serán financiados por administraciones locales, autonómicas, con la responsabilidad que tiene cada uno de ellos, pero al final la intervención la tenemos que crear en los sitios donde viven las personas. Para nosotros es algo básico y creemos que este proyecto que nosotros planteamos en su momento de crear las ciudades amigables con las personas con demencia, en las que participen las personas que tengan un deterioro cognitivo, que se pongan en marcha programas de sensibilización, de apoyo, de formación, de soporte a las familias, o sea, respuestas desde lo local que son no solo es la accesibilidad física, que es muy importante y que es un conjunto de proyectos y de programas que nosotros tenemos desarrollado a través de las ciudades amigables con las personas con demencia, pero que en general creo que todo el sector de discapacidad lleva trabajando para que las políticas locales se centren en la creación de los recursos de proximidad. Es fundamental. Y darle soporte y acompañamiento a las personas y a los entornos familiares. Los entornos familiares cada vez son más pequeños, cada vez se sienten más sobrepasados, y si hacemos programas de apoyo y acompañamiento desde el propio núcleo local, vamos a ser capaces de hacer una sociedad más inclusiva y más justa. Paula, me gustaría tu opinión al respecto de este asunto. Pues yo creo que efectivamente, fuera de las líneas que pues se pueden llevar desde políticas nacionales, la política municipal tiene un papel importantísimo como complemento y como, bueno, pues acercar a sus ciudadanos, que son ciudadanos de pleno derecho, tengan la discapacidad que tengan o el diagnóstico que tengan, que puedan acceder a todos aquellos apoyos que son necesarios para vivir en la comunidad. Es importante para nosotros recalcar que aquí trabajamos casi siempre con cuidadores, es decir, las familias son las cuidadoras, como en la mayoría también entiendo que con AFAGA, ¿no? El cuidador es alguien también a quien hay que cuidar.
no solamente a la persona que tiene pues una discapacidad o que tiene un diagnóstico, sino que también hay que dar esos recursos de respiro familiar a las familias desde un ámbito municipal, por ejemplo, pues que los fines de semana pueden tener algún respiro, que puedan las personas con una discapacidad tener un campamento donde las plazas para personas con discapacidad estén contempladas y los apoyos que sean necesarios se contemplen, no solamente en verano, pueden ser en las vacaciones que todo el mundo tiene, ¿no? Pues o Semana Santa o carnavales. Echamos de menos ese tipo de recursos que desde los municipios se pueden dar estas coberturas, ¿no? En tu entorno, con tus vecinos y participando en actividades como haría cualquier otra persona. Luego también hay así algunas cosillas como, por ejemplo, los servicios de ayuda a domicilio, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos personas dependientes que pues pueden tener su plaza de centro de día, pero es necesario un servicio de ayuda a domicilio pues porque los cuidadores se hacen cada vez más mayores, tenemos que cuidar también a ese cuidador y apoyarles en las actividades básicas de cuidado de ese familiar que tiene a su cargo, ¿no? Entonces, complementar no solo a lo que la ley marca, sino que ir un poquito más allá, porque sabemos que a veces las leyes son una cuestión de mínimos. Claro. Pero tenemos que ir hacia la excelencia, no tenemos que quedarnos en, bueno, esto es lo que marca la ley. Creo que ahí podemos ser un poquito más grandes, ¿no? Pensar en grande. Y bueno, luego hay cuestiones que hablaba Juan Carlos, ¿no? El tema de la accesibilidad. Nosotros estamos detectando que muchas demandas de las familias en cuanto a que es necesario que los municipios hagan un mayor control, ¿no? Con las plazas que están reservadas para personas con movilidad reducida, pues porque a veces se hace un mal uso de esas plazas y que ya tienen bastantes problemas porque no hay muchas plazas y bueno, pues es necesario que ese control municipal se ejerza por parte de la policía local, por ejemplo. Bueno, esto le vamos a poner un luminoso porque esto también cada uno como ciudadano tiene que ser también responsable, ¿no? En el uso de no invadir estos espacios. Que va hilado a lo que Juan Carlos decía con trabajar también la sensibilidad social, ¿no? Y últimamente también estamos detectando que posiblemente por falta de apoyos, ¿vale? A los autónomos seguramente, la falta de taxis adaptados. A veces hay menos taxis, pues porque los taxistas ven un negocio que no les rinde, no es económicamente interesante para ellos. Claro. Entonces creo que hay cuestiones que los propios ayuntamientos podrían incluso potenciar, porque potenciamos también no solamente a las personas con discapacidad que puedan tener derecho a esa accesibilidad, ¿no? A un taxi adaptado, sino que también dotamos nuestra ciudad de unos mínimos recursos comunitarios, ¿no? Para el que viene de fuera y yo creo que estos son temas importantes. Los buses adaptados, taxis adaptados, los baños accesibles, por ejemplo, que se van a instalar aquí, que se acaba de instalar uno, por ejemplo, en la ciudad de Pontevedra. Es decir, son pequeñas cosas que podemos ir haciendo y que vamos haciendo una ciudad mejor para todos. ¿Notáis que se os está preguntando, Juan Carlos? No sé si estos días habéis tenido algún tipo de reunión, conversación con los partidos. Yo sé que Amencer hoy, por ejemplo, tenía un acto con el BNG en Pontevedra, pero no sé, a nivel Vigo, Juan Carlos. Sí, a ver, nosotros es verdad que llevamos tiempo intentando trasladar a los políticos locales en los sitios donde estamos los programas y las necesidades de apoyo que consideramos que hay que poner en marcha, ¿no? Entonces, bueno, no es exactamente ahora en las elecciones, aunque sí es verdad que pues hace poco pues nos convocaron a las entidades, a las ONGs para hacer propuestas y nosotros hemos presentado proyectos muy concretos a los partidos políticos locales, no solo en Vigo, sino en general en el área sanitaria donde tenemos relación, y que están basados principalmente en los siguientes principios: en crear entornos amigables con las personas con demencia, en que se conviertan en ciudades solidarias y que, por lo tanto, ser una ciudad solidaria implica una serie de programas como es la formación de las familias, el darle apoyo, el crear recursos de proximidad y hacer programas de prevención al deterioro cognitivo para poder desarrollar
una estrategia de sensibilización global y conseguir que los entornos amigables implica que las tiendas, los bares, los bancos, los sitios donde se pueden mover las personas, que sepan qué es una persona con demencia y que puedan ser radares, detectar y ayudar a hacer la vida más fácil de estas personas en su entorno. Ese es un proyecto, yo creo que muy interesante, lo estamos promoviendo desde hace tiempo. La creación de estos programas se lo hemos planteado a los ayuntamientos, aparte de trabajar en el desarrollo de la innovación de nuevos proyectos en el ámbito de las unidades convivenciales. El modelo residencial creo que hay que evolucionar. Sin duda, nuestra compañera en esta tertulia tiene mucha experiencia en este tema porque están con unos proyectos muy interesantes, muy innovadores en este ámbito. Yo creo que las entidades de tercer sector tienen una fuerte capacidad de innovación y de dar nuevas respuestas, y lo que muchas veces necesitamos es que los ayuntamientos nos acompañen en estos nuevos modelos de intervención. Vamos hacia un modelo de sociedad en el que necesitamos la inclusión en todos los ámbitos y que las propias leyes también se compatibilicen con estos recursos, porque, como comentaba muy bien hace un momento, a veces nos encontramos situaciones tan absurdas como que si tú tienes un servicio de ayuda a domicilio es incompatible con un servicio de centro de día, cuando para ir a un centro de día seguramente tendrás que tener un apoyo en el domicilio para ayudar a preparar a esa persona para acceder al recurso, por ejemplo. Claro. Y entonces hay cierto tipo de incompatibilidades que no tienen sentido, que sí es verdad que son a nivel autonómico, pero que se desarrollan en las poblaciones, en las ciudades. Al final los servicios de ayuda a domicilio son cofinanciados entre ayuntamientos y comunidad autónoma. Y bueno, creo que este es el planteamiento. Se lo hemos dicho a los partidos políticos que nos lo han querido oír, y por ahora, pues sí, todos son buena voluntad. Ojalá que eso se convierta en algo después de las elecciones. Esperamos que sí, y tenemos mucha expectativa en el desarrollo de estos programas orientados a convertir los espacios en espacios para todas las personas. Sí, casi habría que preguntar si después de las elecciones se reúnen con vosotros, ¿no? Que ahí se vería cuando realmente tienen esa voluntad. Paula. Pues justamente hoy, como bien apuntabas, tenemos en el marco del proyecto Ejerzo mis derechos, que es un proyecto que llevamos a cabo con usuarios de centro de día. Bueno, pues aquí en la ciudad de Pontevedra, que es la sede de la entidad, tenemos hoy un acto que llamamos Conversas en Límites, que ya lo hemos puesto en marcha en otros momentos de preelecciones electorales, ¿no? En tanto municipales, autonómicas. Y hoy tiene lugar, bueno, pues un encuentro con los alcaldables de la ciudad de Pontevedra, de todos los partidos, precisamente donde es un encuentro entre usuarios y futuros o posibles alcaldables, para que ellos les expresen, los usuarios, pues las inquietudes, las demandas que tienen, y escuchar qué propuestas cada partido tiene para la ciudad de Pontevedra. Es un encuentro en el que, bueno, pues no deja de ser un encuentro que son, bueno, pues palabras, pero que luego, desde luego, se hace un seguimiento, ¿no?, de lo hablado allí. Para nosotros es importante que no solamente las entidades con sus juntas directivas representen al colectivo, sino que el papel activo de los usuarios esté presente en todas nuestras actividades, y aquí tienen un papel principal, evidentemente. Y es un encuentro, bueno, pues que se hace en la sede de un organismo privado, pero que bueno, les da pie a preguntarles, a acercarles, a exponerles sus necesidades, y que, bueno, pues los políticos también les digan cuál es la intención que tienen, ¿no?, con respecto a esas necesidades.
Bueno, pues es muy interesante escucharos porque ha habido, bueno, pues asuntos, desde luego, que tienen que ver estrictamente con la política o digamos, con la gestión de algunas cuestiones complejas, pero también pequeñas cosas que se pueden resolver con bastante facilidad, que solo hay que poner ahí el foco, ¿no? E incluso implicarnos también como ciudadanos. Así que ha sido un placer escucharos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Carlos Rodríguez, presidente de AFAGA. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a vosotros y a la compañera por sus aportaciones siempre muy importantes. Y a Paula Gándara, trabajadora social responsable de atención a las familias de Amancer Aspace. Paula, un placer. Quedamos, bueno, pues pendientes también de seguir en contacto para, bueno, pues para que todas estas cuestiones se hablen con más frecuencia, porque como vemos, como estamos comprobando, pues al final no se trata solo de esos proyectos de residencias, que también son muy importantes, o de centros de día. A veces hay también pequeñas cosas que pueden hacer muchísimo mejor la vida de las familias y de las personas dependientes. Así que, bueno, pues nos toca escucharos mucho. Paula, gracias. Muchas gracias a los dos. Un gusto participar con vosotros en esta tertulia. Buen día.